Sensores. El término de sensor es muy genérico, y suele agrupar varios elementos. Un elemento que recibe la señal es un captador, y un transductor es un elemento que transforma una magnitud en otra. Pero es corriente que los tres términos se usen indistintamente. Un sensor tiene tres parámetros fundamentales. El rango, valores entre los que puede medir. La resolución, la variación mínima que puede detectar, y la sensibilidad, lo que varía la magnitud de salida en relación con la variación de la magnitud medida. Los sensores se clasifican atendiendo a varios criterios, como: por la señal que emiten, tenemos analógicos y digitales, o discretos. Por la influencia que tienen sobre el proceso, tenemos sensores pasivos cuando no influyen, o activos cuando absorben energía. Por los parámetros que pueden variar en el sensor pueden ser mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, ópticos. Pero el análisis más usual es por el tipo de magnitud que pueden medir. Clasificación de sensores. ¿Qué es un sensor? Un sensor o captador, como prefiera llamársele, no es más que un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y manipular. ¿Cómo se clasifican? Los sensores se pueden clasificar según su principio de funcionamiento, el tipo de señal de salida, el rango de valores de salida, el nivel de integración, el tipo de variable medida. Clasificación según el principio de funcionamiento. Activos, pasivos. Según el principio de funcionamiento encontramos dos tipos de sensores: activos, pasivos. Sensores activos son aquellos que generan señales representativas de las magnitudes a medir en forma autónoma, sin requerir de fuente alguna de alimentación. Sensores pasivos son aquellos que generan señales representativas de las magnitudes a medir por intermedio de una fuente auxiliar. Clasificación según el tipo de señal que generan: digitales, análogos, temporales. Sensores digitales. Los sensores digitales son aquellos que frente a un estímulo pueden cambiar de estado, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0, hablando en términos de lógica digital. En este caso no existen estados intermedios y los valores de tensión que se obtienen son únicamente 2, 5V y 0V, o valores muy próximos. Sensores análogos. Es aquel que, como salida, emite una señal comprendida por un campo de valores instantáneos que varían en el tiempo, y son proporcionales a los efectos que se están midiendo. Sensores temporales. Son aquellos que entregan una señal variable en el tiempo, la cual puede ser una onda sinusoidal, triangular o cuadrada. Según el rango de valores de salida on/off de medida. Sensores on/off. También conocidos como sensores SINO, sensores 0, 1, sensores on-off, o sensores binarios, son en general dispositivos mecánicos simples. Los más comunes son interruptores red que se conectan por la proximidad de un imán. Interruptor de péndulo, donde un peso cuelga de un hilo conductor dentro de un anillo metálico y las vibraciones o movimiento del anillo producen el cierre del circuito. Sensores de medida. En estos sensores se obtiene una salida proporcional a la señal de entrada, según el nivel de integración. Discretos. Integrados. Inteligentes. Sensores discretos. Sensor en el que el circuito de acondicionamiento se realiza mediante componentes electrónicos separados e interconectados entre sí. Sensores integrados. Elemento sensor y circuito acondicionador, al menos este último, construidos en un único circuito integrado, monolítico o híbrido. Sensores inteligentes. Realiza al menos una de las siguientes funciones: cálculos numéricos, comunicación en red, no una punto a punto, autocalibración y autodiagnóstico. Múltiples medidas con identificación del sensor, según el tipo de variable física medida. Mecánicos, eléctricos, magnéticos, térmicos, acústicos, ultrasónicos, químicos, ópticos, radiación, láser. Sensores mecánicos. Son dispositivos que cambian su comportamiento bajo la acción de una magnitud física que pueden directa o indirecta. Los sensores mecánicos son utilizados para medir
desplazamiento, posición, tensión, movimiento, presión, flujo. Mente transmitir una señal que indica cambio. Sensores eléctricos. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento, pH, etc. Sensores magnéticos. Se sirve del efecto Hall para la medición de campos magnéticos o corrientes o para la determinación de la posición. Sensores térmicos. Se usan para la medición precisa de la temperatura, proporcionan una indicación visual o una señal de realimentación mecánica o eléctrica que puede ser utilizada en un sistema de lazo cerrado para permitir el control automático de procesos térmicos. Sensores termoresistivos. Sensores termoeléctricos. Sensores monolíticos o de silicio. Sensores piroeléctricos. Sensores termoresistivos. También denominados termoresistencias, son dispositivos cuya resistencia cambia a medida que lo hace la temperatura. Los más conocidos son los detectores de temperatura resistivos o RTD, Resistance Temperature Detectors, basados en materiales metálicos como el platino y el níquel, y los termistores, basados en óxidos metálicos semiconductores, sensores termoeléctricos. Popularmente conocidos como termocuplas o termopares, son dispositivos que producen un voltaje proporcional a la diferencia de temperatura entre el punto de unión de dos alambres metálicos disímiles, unión caliente, y cualquiera de los extremos libres, unión fría. Este fenómeno se denomina efecto Seebeck. Sensores monolíticos o de silicio. Son dispositivos basados en las propiedades térmicas de las uniones semiconductoras, PN, particularmente la dependencia de la tensión base emisor, B, de los transistores bipolares con la temperatura cuando la corriente de colector es constante. Generalmente incluyen sus propios circuitos de procesamiento de señales, así como varias funciones de interface especiales con el mundo externo. Sensores piroeléctricos. También denominados termómetros de radiación, son dispositivos que miden indirectamente la temperatura a partir de la medición de la radiación térmica infrarroja que emiten los cuerpos calientes. Los termostatos, termoresistencias y sensores de silicio son dispositivos generalmente invasivos, es decir, deben estar en contacto físico con la substancia o objeto cuya temperatura se desea medir. Sensores acústicos. Los micrófonos son los sensores que facilitan la conversión de una señal acústica en eléctrica. Se pueden aplicar diversos principios a su realización, siendo la más común la combinación de fenómenos mecánico-acústicos y su conversión electromecánica. Capacitivos piezoeléctricos electrodinámicos. Sensor acústico capacitivo. El micrófono de condensador está formado por una placa delgada o membrana llamada diafragma, tal que es susceptible de moverse por acción de las variaciones de presión sonora, y por otra placa posterior fija y paralela al diafragma. Los movimientos de este, respecto de la placa posterior, determinan variaciones de la capacidad eléctrica del condensador así formado. La polarización del condensador se realiza a un nivel fijo de corriente continua y a través de un circuito con alta constante de sensor acústico piezoeléctrico. Utiliza la fuerza producida por la presión del aire para deformar un material piezoeléctrico que a su vez genera carga eléctrica. Los materiales utilizados pueden ser tanto cristales naturales, cuarzo, turmalina, etc., como los creados añadiendo impurezas a una estructura cristalina natural, titanatos de bario y titanocirconatos de plomo. Sensor acústico electrodinámico. Se denominan también de bobina móvil. Este sensor utiliza la velocidad comunicada al diafragma por la presión sonora para inducir una fuerza electromotriz en la bobina móvil que se halla en el interior de un campo magnético. Sensores ultrasónicos. Los sensores ultrasónicos son interruptores electrónicos que trabajan sin contacto. La parte emisora genera pulsos de sonidos muy fuertes dentro del rango del ultrasonido. Sensores químicos. Los sensores químicos están formados por
Un receptor que se encarga de reconocer selectivamente a la especie química a detectar y un transductor que se encarga de convertir la señal química en señal eléctrica. Sensores ópticos. Un sensor óptico se basa en el aprovechamiento de la interacción entre la luz y la materia para determinar las propiedades de esta. Una mejora de los dispositivos sensores comprende la utilización de la fibra óptica como elemento de transmisión de la luz. Sensores de radiación. Son necesarios para determinar las propiedades de las partículas E, Q, M de la radiación. Fundamentales para 1. Información acerca de los núcleos. 2. Protección y control de radiactividad. Se fundamenta en la interacción de la radiación con la materia distinta, interacción distintos detectores, sensores láser. Cuando se inventaron, en 1960, los láseres se calificaron como una solución a la espera de un problema. Desde entonces, se han vuelto omnipresentes y actualmente pueden encontrarse en miles de aplicaciones, en campos muy variados, como la electrónica de consumo, la tecnología de la información, la investigación científica, la medicina, la industria y el sector militar.